Kaixo, arratsaldeon eta eskerrik asko gurekin bat egin duzuen guztioi. Gracias de nuevo por compartir con nosotros esta sesión. Hoy vamos a abrir la ventana de Sarautzón para hablar sobre un tema apasionante como es con el que todos tenemos un contacto diario, es la infodemia. La palabra infodemia se utiliza para referirse a un exceso de información acerca de un tema o mucha de la cual son bulos o rumores que dificultan que las personas encuentren fuentes y orientación fiables cuando lo necesitan. Son noticias falsas. Estas noticias falsas son una de las principales amenazas para los sistemas democráticos y su detección es uno de los grandes retos para los profesionales de la comunicación. Cuando en marzo de 2020 nos vimos confinados, el uso masivo de información contribuyó a generar una mayor sensación de desasosiego en la audiencia. Este malestar ha resultado en una proliferación de fake news y una ola de desinformación en el que el ciudadano de a pie pues no sabe qué es veraz y qué es falso. La ponencia de hoy pretende explicar algunos de estos acontecimientos y aportar algunas ideas sobre cómo protegernos de los posibles efectos negativos de una exposición prolongada a la información y a las pantallas. Para hablar de ello, tenemos hoy la suerte de contar con Charo Sádava, que es profesora titular en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, de la que es decana desde julio de 2017. Su investigación se centra en el impacto de la tecnología en los medios de comunicación y también en los públicos más jóvenes. Es experta independiente de la Comisión Europea en programas Safer Internet y en 2018 fue seleccionada como una de las 100 mujeres líderes de España en la categoría de expertas y pensadoras. Hola, Charo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Es Me un alegra, placer estar aquí. me alegra mucho tenerte esta tarde con nosotros para poder hablar de este tema y Charo nos va a hacer una exposición del tema y después contaremos con varios miembros de Sarautzón para formular a Charo pues varias preguntas sobre lo que vaya surgiendo y si podemos pues generar un debate abierto, ¿vale? Dichos compañeros contertulios, por un lado tenemos a José Mari Larramendi, presidente de Sarautzón. Kaixo, José Mari. Tendremos también a la compañera y líder de programación Ana Belén Juaristi. Hola, arratsaldeon denori. Y a nuestro también compañero y miembro de la Junta Directiva de Sarautzón. Arratsaldeon, Gaby. Buenas tardes, arratsaldeon. Bueno, pues antes de comenzar con la sesión de Charo, recordaros que si queréis formar parte de nuestra interesante comunidad y aportar un granito de arena en nuestra labor de comunicación, puedes hacerte socio simplemente poniéndote en contacto con nosotros. Ahí en pantalla estáis viendo la dirección y nuestra página web. Bueno, pues hechas las presentaciones, pasemos a la conferencia sin más dilación y exposición que nos va a dar Charo. Charo, tuya es la palabra. Muchísimas gracias, Natalia, gracias por la presentación y sobre todo muchísimas gracias a Sarautzón por la invitación a participar en este evento. De verdad que estoy muy sorprendida, gratamente sorprendida por la profesionalidad en la organización y también por el interés en este tema. Y efectivamente, como decía Natalia en su introducción, es cierto que todos hemos vivido en primera persona y yo creo que quizá por primera vez todos hemos sido igualmente testigos de cómo a lo largo de los últimos meses, sobre todo el último año, hemos pasado de necesitar la información como alguien que se está muriendo en el desierto necesita el agua, a probablemente incluso huir, ¿no?, de cualquier fuente de información durante un tiempo porque incluso hemos podido percibir que personalmente esa información nos podía estar haciendo daño, ¿no? Más allá, como luego diré, de información que además puede ser en sí misma falsa, puede ser un bulo o puede
tener objetivos muy alejados de lo que debe pretender una buena información, ¿no? En cualquier caso, sí que esto pediría que pusieran la presentación. Natalia ha comenzado ofreciendo una definición de infodemia, que es en la siguiente slide, en la siguiente pantalla, trae lo que la Organización Mundial de la Salud define como infodemia, ¿no? Y dice, es esa sobreabundancia de información, alguna exacta y otra no, que hace difícil que la gente encuentre fuentes dignas de crédito y fiables. Claro, esto creo que describe muy bien, ¿no? Y de una manera muy sucinta, muy resumida, la situación por la que hemos pasado. Es decir, hemos pasado por un momento en el que la información estaba disponible a todas horas, en todos los sitios posibles. De hecho, un movimiento inicial que fue muy bienvenido y muy aplaudido también en el ámbito social fue que muchos medios de comunicación, cabeceras que tenían sus contenidos cerrados ya y que exigían pago para acceder a los contenidos, durante los primeros meses de la pandemia levantaron esos muros de pago para los contenidos referidos con la pandemia, con el fin de poder hacer accesible esa información a todo el mundo, cumpliendo así con ese servicio, ¿no?, de atender al derecho a la información de la ciudadanía al que sirven los medios de comunicación, ¿no? Y por lo tanto la información no solo por parte de los medios, también por parte de las entidades públicas, también por parte de la propia Organización Mundial de la Salud, de los gobiernos, de los ayuntamientos, todos han puesto a disposición de los ciudadanos ingentes cantidades de información, ¿no? Con la idea de, bueno, por un lado de tranquilizar o de dar evidencias o de sustentar decisiones que se estaban tomando, y el ciudadano nos hemos encontrado como ciudadanos, como ciudadanas, nos hemos encontrado con una cantidad de información a nuestro alcance que creo que ha sido quizá ha sido la primera vez que hemos asistido a tanta cantidad de información y además en un periodo de tiempo concreto y sobre un mismo tema, ¿no? Claro, esto, si pasamos a la siguiente slide, parece que esto ha tenido lugar en lo que podríamos denominar un contexto de tormenta perfecta, ¿no? Aquí quien me escucha desde la costa, ¿no?, quizá puede entender esta metáfora o esta referencia mejor que yo, que lo hago desde el interior, ¿no? Pero claro, esa tormenta perfecta que reúne varios elementos que hacen que esa búsqueda de la información, como decía al principio, ¿no?, sea similar a la del que tiene sed en el desierto y necesita saciarla de alguna manera, pero al mismo tiempo no es consciente de los peligros a los que se expone bebiendo la primera fuente de agua a la que se encuentra. Por un lado, nos encontramos con un peligro externo desconocido, ¿vale? O sea, algo que aparece prácticamente de la noche a la mañana, que nadie sabe de dónde ha venido, que nadie conoce su origen con certeza. A día de hoy todavía no conocemos el informe final que han redactado esos expertos de la OMS que pudieron viajar a Wuhan hace unas semanas, pero la realidad es que no lo conocemos. Entonces ese peligro externo, como en las mejores películas, ¿no?, de ficción, pues de repente se ha cernido además sobre todo el mundo, ¿no? Este es el primer elemento de esa tormenta perfecta, ¿no? Para que os hagáis una idea, para que nos hagamos una idea sobre lo desconocido que era este fenómeno, la realidad es que desde que se detectó el primer caso de la COVID en China hasta 3 meses después de esa fecha, en la base de datos de PubMed, que es la base de datos que recoge todas las publicaciones del ámbito científico en el mundo, había más de 9.000 artículos científicos en un periodo de tiempo de 3 meses que hacían relación a la COVID, ¿no?, a los resultados de los primeros casos que se habían visto en los hospitales, a los primeros síntomas, ¿no? 9.000 papers, 9.000 artículos. Claro, esto es lo que algunos han dado en llamar ciencia express. Es decir, ante este peligro desconocido, la ciencia se ha producido a una velocidad nunca antes vista, y esto también ha tenido sus efectos secundarios.
Por ejemplo, muchos de estos papers, muchos de estos artículos científicos que han sido la base de información que luego han elaborado los medios de comunicación, no han pasado o se han hecho accesibles a través de los portales, ¿no?, de publicación médica sin haber pasado por los controles habituales por los que pasa la información de estas características, sobre todo los peer review, ¿no?, cuando los pares ciegos que analizan la información y que sugieren mejoras, ¿no?, en la metodología, en la presentación de los resultados. Bueno, pues muchos de estos papers no pasaron por esos procesos de calidad precisamente porque la urgencia demandaba resultados, ¿no? Hay un caso muy concreto de un paper que se publicó el 30 de febrero. Ese paper se retiró por parte de sus autores, se publicó, perdón, el 30 de enero, se retiró por parte de sus autores el 2 de febrero del 2020, es decir, estuvo disponible apenas 3 días. En ese paper los autores aducían o argumentaban que la COVID era fruto de una mutación artificial, o sea, había habido una manipulación del ser humano que mezclaba el virus del VIH con otro tipo de virus, y ese artículo se presentó a la comunidad internacional. Bien, cuando 3 días después los autores lo retiran porque consideran que quizá han sido precipitadas sus conclusiones, claro, lo que ya han dicho ya ha sembrado una duda en la opinión pública que a día de hoy todavía sufrimos, que tiene que ver con el origen fabricado del virus, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver con ese primer elemento de la tormenta perfecta a la que hacía referencia, de un peligro externo desconocido al que hacemos frente con las armas que tenemos, ¿no? El segundo elemento de esta tormenta perfecta es esa incertidumbre sobre las medidas para hacerle frente, ¿no? Ayer leía un tuit de una persona a la que sigo en las redes sociales que decía, ¿no?, está a punto de convertirse, a punto de cumplirse un año de esos 15 días más ingenuos de confinamiento, ¿no? Porque efectivamente lo primero que se nos dijo es nos vamos 15 días de confinamiento, 15 días que se convirtieron en varias semanas más, ¿no? Y que luego pues, todavía tenemos restos, ¿no?, de confinamientos perimetrales, de confinamientos municipales, etcétera, ¿no? Pero es verdad, o sea, mascarillas sí, mascarillas no, mascarillas quirúrgicas, mascarillas de FFP2, ¿no?, que puertas abiertas o puertas cerradas, niños sí, niños no. Es decir, la propia dinámica, ¿no?, y el efecto de desconocimiento sobre el virus y sus síntomas y su manera de propagarse ha hecho que las medidas que se han ido adoptando también hayan tenido que evolucionar conforme las evidencias se iban presentando, ¿no? Por lo tanto, junto a ese peligro, el segundo elemento de esa tormenta perfecta es esa incertidumbre sobre las medidas para hacerle frente, ¿no? El tercer elemento de la tormenta perfecta son esas medidas drásticas a las que, de una manera global, prácticamente global, en todo el mundo civilizado, con la excepción quizá de Suecia, ¿no?, nos hemos visto sometidos, ¿no? O sea, ese confinamiento domiciliario que limitaba derechos y libertades que nunca jamás pensamos que nadie pudiera poner en tela de juicio, ¿no?, de que si me puedo mover o no, que si puedo salir a comprar el pan una manzana más allá de mi casa o no. Claro, eso a nivel global, ¿no? Y hemos visto cómo ha habido también distintas sensibilidades nacionales sobre cómo afrontar esto, ¿no? Ha habido países que tradicionalmente son más, hacen más caso al poder, independientemente de quién lo ejerza, ¿no? Y otros que son más refractarios y más defensores de su libertad. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ¿no?, donde no solamente por parte del presidente las medidas eran contradictorias, incluso él mismo ha podido ser acusado en muchos casos de negacionista, sino que la propia ciudadanía ha valorado en muchos casos por encima de su propia salud, su propio derecho a la libertad, ¿no? Entonces, bueno, pero en cualquier caso estas medidas drásticas también han sido parte de esta tormenta perfecta porque ha sido algo de un estado de alarma, un decreto que regula las libertades y los derechos de los ciudadanos, ¿no? Y en último momento, en último lugar, tenemos, claro, esas medidas aztecas, la consecuencia que han tenido es que, con la excepción de los trabajadores esenciales, ¿no?, de los sanitarios, de las personas que trabajaban en los supermercados, nos ha dejado a la inmensa mayoría de la población en nuestra casa de un día para otro, literalmente, y conectados a las pantallas para todo, para trabajar, conectados a las pantallas para entretenernos, conectados a las pantallas para relacionarnos con la familia y conectados a la pantalla
para informarnos, ¿no? Pero creo que es interesante que pensemos que, o sea, cuando hablamos de infodemia y cuando hablamos de desinformación, claro, creo que sobresimplificaríamos la realidad si pensáramos que es solo un problema de cómo se han comportado los medios o de cómo se han comportado las autoridades, que no han sabido acertar. Creo que tenemos que ser conscientes de esta tormenta perfecta donde todos, creo que de entrada deberíamos pensar que todos han actuado de buena fe, ¿no? Y de buena voluntad, intentando responder de la mejor manera posible con su trabajo. Luego, como ahora explicaré, ha podido haber ya otro tipo de derivas a las que podemos atender, ¿no? En la siguiente slide vemos el resultado de una investigación que hicimos desde la Universidad de Navarra durante el confinamiento, donde pretendíamos preguntarle a los usuarios de redes sociales y a los usuarios de Internet sobre el tiempo que estaban dedicando a las pantallas, para qué, y ponerlo en relación con el nivel de bienestar que manifestaban, ¿no? Bienestar personal. Entonces, para ello, bueno, la muestra cubrió 9 países de habla hispana, entre los cuales también se encontraba España. Participaron en la encuesta aproximadamente 10.000 personas. Los datos que estáis viendo en pantalla ahora hacen referencia a los datos globales, pero los datos de España son prácticamente muy similares a estos. Entonces vemos que la gente utilizó las pantallas, los móviles, los ordenadores, las tabletas, fundamentalmente para comunicarse. Creo que todos nos podemos reconocer ahí. Hemos hablado con nuestros familiares, hemos hablado con nuestros padres mayores, hemos hablado con nuestros compañeros de trabajo. En segundo lugar, hemos utilizado la tecnología para entretenernos, ¿no? Hemos sacado chispas a todas nuestras conexiones a los Netflix, Amazon Prime, Filming y demás, que por otra parte se han forrado, ¿no? con nuestro tiempo dedicado al entretenimiento. También hemos dedicado mucho tiempo a la información, ¿no? En gran medida a informarnos. El dato de España es superior a la media, está en torno al 65% del tiempo dedicado a la información. También hemos dedicado muchísimo tiempo a trabajar o a estudiar, ¿no? En el caso de los más jóvenes estudiar, en el caso de los más mayores a trabajar. Luego hemos utilizado, por supuesto, la tecnología para organizarnos, para comprar, obviamente, ¿no? En muchos casos ha sido nuestra manera de seguir manteniendo una cierta rutina, y luego también para buscar información sobre la vida de los demás, que esto es algo que hacemos independientemente de que haya pandemia o no, ¿no? Pero también aquí ha ocupado así una manera más de entretenimiento. Claro, cuando vemos estos datos, este gráfico nos refleja la otra cara de la moneda que decía por la que habíamos preguntado en esta encuesta, que es hasta qué punto se reflejaba este uso en el bienestar, ¿no? Uno de los resultados más interesantes del estudio dice que de media hemos estado conectados a las pantallas durante el confinamiento estricto más de 9 horas, de media. ¿Vale? Quiere decir esto que ha habido gente que ha estado más de 9 horas y gente que ha estado menos de 9 horas. En esas 9 horas se incluyen las horas de trabajo para aquellos que estaban teletrabajando o de estudio, y las horas que hemos dedicado al resto de actividades que he enumerado, ¿no? Pero claro, 9 horas son muchas horas. O sea, esta es la realidad. O sea, hemos estado muchas horas delante de las pantallas. Y es cierto que lo que hemos detectado también es que a medida que se incrementaba el tiempo de uso de pantalla, decrecía la percepción de bienestar personal por parte de los usuarios, ¿no? Y había una relación también interesante entre el tiempo dedicado a informarse sobre la COVID a través de las pantallas y una mayor sensación de malestar. Es decir, que ha habido un momento donde lo que decía al principio se ha cumplido. O sea, es cierto que cuando al principio hemos acudido a las pantallas y a los medios o a cualquier fuente disponible para buscar información, luego nos hemos encontrado con que esa información ha acabado afectándonos y haciéndonos sentir más inquietos, más inseguros. Pues esto parece que va mal, ¿no? Y pues hay nuevos síntomas, hay muchos más casos de personas muertas, parece que los niños ya no son... Entonces, bueno, pues sobre todo esto nos ha causado una mayor zozobra personal que ha contribuido en muchos casos a un mayor o menor, en este caso, una menor percepción de bienestar personal. Claro, todo esto sin haber mencionado, que es a lo que voy ahora ya, ¿no? Esa definición de infodemia que dábamos al principio decía, es ese exceso de información verídica o no. Porque efectivamente hasta ahora he presupuesto en mi discurso que toda la información a la que podíamos tener acceso era información bien intencionada, ¿no? Que luego ha podido demostrarse quizá errónea o poco precisa, pero no había en esa información una intención de engañar, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que
hemos visto cómo, junto con ese exceso de información al que hemos estado expuestos, ha emergido también esa ola de desinformación o de bulos que han llegado a nuestras manos, han llegado a nuestras pantallas, ¿no? Y que han contribuido a incrementar todavía más esa sensación de malestar, porque obviamente, ¿no? Y cuando pensamos que es un bulo, ¿no? Lo podemos definir como ese contenido aparentemente verdadero, pero falso en su contenido, en su naturaleza, que lo que pretende es engañar. Eso es lo que es un bulo, ¿no? Entonces, claro, la realidad es que en los últimos meses hemos asistido a la creación de muchos bulos que tenían que ver fundamentalmente con dos temas. El primero con la ciencia, es decir, con la propia enfermedad, ¿no? Y el segundo con la política, ¿no? Con qué estaban haciendo, si nuestros representantes políticos, bien a nivel local, nacional o internacional, estaban haciendo lo que debían hacer o si estaban, yo qué sé, aprovechando la situación para conseguir otros objetivos, ¿no? Y esa es una realidad. O sea, hemos asistido también a esa ola de bulos que ha invadido nuestra casa, y nunca mejor dicho, porque efectivamente donde estábamos era nuestra casa, ha invadido nuestra casa, nuestro móvil, nuestro ordenador, nuestra familia, ¿no? Y ha llegado para vivir con nosotros y ha generado miedo, ¿no? Si vemos un poco en la siguiente slide, ¿no? ¿Cuáles han sido las principales fuentes de esos bulos? Lo que vemos es que las redes sociales, ¿no? Pese a lo que a veces hemos podido atribuir a los medios de comunicación un cierto papel protagonista, ¿no? Incluso en la creación o en la difusión de los bulos, vemos que los medios periodísticos tienen un porcentaje pequeño en el peso total de los bulos, al menos en este estudio realizado hace unos cuantos meses sobre los bulos en la pandemia, y en cambio las redes sociales se llevan la palma. O sea, ¿por dónde han corrido más rápidamente estos bulos? Por las redes sociales. Y particularmente, ¿por dónde? Por WhatsApp, los grupos de WhatsApp, ¿no? Ahí ha sido la fuente fundamental, la herramienta fundamental para que esos bulos hayan circulado con gran agilidad entre la mayor parte de la población. Cuando pensamos en a qué hacen referencia bueno, luego vemos, ¿no? Twitter también ha sido una fuente, un player, ¿no? Un actor bastante predominante en la difusión de bulos, a los cuales también ha contribuido, en este caso en primera persona, el propio presidente de los Estados Unidos, ¿no? No solo él, pero sin duda también él. Y luego otras redes sociales como Facebook o YouTube, que también han tenido su parte de responsabilidad, ¿no? Pero sobre todo han sido a través de los grupos de WhatsApp. Entonces, es interesante cuando pensamos en los bulos. Claro, los bulos a través de estos medios, podemos distinguir cuatro tipos de bulos. Lo podemos distinguir en primer lugar yendo de menor a mayor gravedad, ¿vale? El primer tipo de bulo es la broma, ¿no? Y todos podemos tener en la cabeza memes, ¿no? Que en los últimos meses hemos recibido, ¿no? Y que efectivamente pues, hacen referencia a algo que digo que es falso, o hacen una broma, ¿no? No sé, de algo que ha dicho Fernando Simón en su última intervención, y entonces, bueno, pues las bromas, ¿no? Que rápidamente han circulado y que algunos han podido en un momento determinado hasta creerse, ¿no? Pero las bromas serían el primer tipo de bulos. El segundo tipo de bulo que en nivel de importancia serían las exageraciones, es decir, hacer de un caso concreto una explicación universal, ¿no? Entonces, que en un hospital de Madrid haya un niño pequeño, ¿no? Menor de 5 años que haya ingresado con la COVID, no quiere decir que se ha demostrado que los niños son igualmente susceptibles a las nuevas cepas del virus, ¿no? Entonces, esa exageración, ¿no? Que convertimos en norma, algo que siendo muy relevante sin duda para la familia del niño enfermo y para el propio niño enfermo, no deja de ser anecdótico desde un punto de vista global. La tercera, en nivel de importancia, el tercer tipo de bulo sería la descontextualización, ¿no? Cuando cogemos unas palabras de alguien, de un político, de un médico, de una sanitaria, de una científica, ¿no? y las sacamos de contexto y pretendemos que eso a lo que ella respondía en una pregunta muy concreta, ¿no? ¿no? Le damos una importancia, ¿no? Eliminamos la pregunta original y parece que lo que está haciendo es un juicio universal sobre la situación que estamos viviendo, ¿no? Y ese es el tercer tipo de bulos. Y el último, los bulos más graves, son los engaños, ¿no? Son esos bulos creados ex profeso para engañar a la audiencia, ¿no? Y generar un determinado
caldo de o sea, o una determinada opinión pública, ¿no? Un determinado sentimiento por parte de la audiencia respecto a las autoridades sanitarias, las autoridades políticas, respecto a un grupo de personas, respecto a lo que sea, ¿no? Entonces, este nivel de importancia, ¿no? Sería esto, o sea, de gravedad más que de importancia, sería esto, ¿no? De las bromas, la exageración, la descontextualización y los engaños, ¿no? Lo que ha puesto de manifiesto diversas investigaciones es que muchos de esos engaños, me voy a la categoría más grave, muchos de esos engaños efectivamente han tenido un origen internacional y han venido promovidos sobre todo por bots, ¿no? Por los famosos, los famosos robots, ¿no? En Internet que difunden información detrás de perfiles falsos que probablemente están organizados, ¿no? y que bueno, de una manera o de otra contribuyen a que se difunda más rápido esa información, ¿no? Es decir, es cierto que ha habido, en determinados momentos hemos asistido a campañas organizadas que han buscado promover determinados bulos, engaños, en este caso, con objetivos, pues los que fueran, ¿no? Desestabilizar una determinada posición, la posición de un determinado gobierno o de la Comisión Europea o probablemente seguir induciendo el miedo en la población para, pues lo que sea, para a partir de ese miedo poder construir determinadas posiciones más radicales respecto a un elemento o a otro, ¿no? Bien, como decía antes, entre los bulos que más se han difundido en estos meses, destacaban, ¿no? Los bulos relacionados con la salud y los bulos relacionados con la política, ¿no? Respecto a los primeros, pues hemos visto, ¿no? Y ahí quizá, ¿no? Pues desde pues el tratamiento, ¿no? Hay que beber lejía para luchar contra el coronavirus, ¿no? Claro, eso ha tenido consecuencias muy graves, ¿no? Porque ha habido personas que efectivamente han ido a la tienda, han comprado lejía y se la han bebido, ¿no? Esta es una realidad. O cuando el presidente de Estados Unidos decidió, ¿no? Y lo dijo además en una rueda de prensa, que determinado medicamento ¿no? era bueno y que parecía que podía ser eficaz en el tratamiento contra el virus y mucha gente fue a las farmacias, compró los medicamentos que incluían ese principio activo y eso hizo que las personas que necesitaban esos medicamentos por enfermedades previas se vieran desabastecidas y no pudieran acceder a esas medicinas porque otras personas los habían comprado bajo una supuesta ¿no? No sé, canto de sirena sobre bondades nunca demostradas de ese tratamiento. Entonces, yo creo que tenemos muchos casos, ¿no? recientes que ponen de manifiesto que efectivamente esto ha sido así, ¿no? Y creo que probablemente en todos los ejemplos que estoy dando y todos podemos recordar, es verdad, esto yo recibí este mensaje, ¿no? Recibí este mensaje de que un experto de la OMS ha dicho, ¿no? Que a él le silenciaron, o sea, recuerdo, ¿no? Mientras estoy enunciando esto, recuerdo, ¿no? Esa médico china que había huido del país y que, ¿no? y que tenía miedo de ser asesinada porque ella decía, ¿no? que había habido una intervención del gobierno chino en la creación del virus, ¿no? Bien, esto, digo, yo no sé si es cierto o no lo es, pero lo que es cierto es que todavía no tenemos los resultados de las investigaciones oficiales que se están llevando a cabo sobre el origen del virus, ¿no? Entonces, claro, ante esta situación, ¿no? que se ha dibujado y a la que hemos asistido, ¿qué recursos nos quedan como ciudadanos? ¿No? Y ahora hablo estrictamente como ciudadanos, luego haré una última apunte sobre medios de comunicación, ¿no? Pero como ciudadanos, ¿qué recursos nos quedan para defendernos ante esta infodemia, ¿no? Porque ante la pandemia, pues mal que bien, más o menos vamos viendo cuáles son los mecanismos, la distancia social, el 1,5 metros, la higiene de las manos, la mascarilla, la ventilación de los espacios, ¿vale? Y ante esta infodemia, ¿cuáles serían, ¿no? esas pautas que nos pueden ayudar a adoptar una conducta más saludable, ¿no? Pues yo diría, en primer lugar, como en todo, mesura en la cantidad de información que consumimos. Creo que es sentido común pensar ¿no? que no necesariamente más es mejor, ¿no? Y que, de hecho, lo que se ha podido demostrar en estos últimos meses es que en muchos casos más es peor, ¿no? Como he explicado antes, el estudio que nosotros mismos hemos realizado demuestra que más información o acceso a más información en muchos casos ha supuesto peores niveles de bienestar. Por lo tanto, uno tiene que, a veces, hacer frente a sus propias inquietudes que le llevan a querer consumir más información y ponerse un freno y decir, esto no es bueno para mí, ¿no? O sea, no, entonces tener tus propias pautas, ¿no? Y saber que uno, a veces ante esa, no sé, esa necesidad que uno siente urgente, bueno, pues voy a ver cómo soy capaz de controlar esto ¿no? Y obviamente
no voy a estar todo el día conectado escuchando todo programa de radio, leyendo toda noticia que sale o viendo todo vídeo de internet sobre el fenómeno. Por lo tanto, tener unas pautas informativas ordenadas y con un cierto límite creo que es saludable, ¿no? Otra pauta que nos puede ayudar es detectar o asegurar que las fuentes a las que estamos accediendo son fuentes fiables. Bien porque se trata de organismos públicos, bien porque se trata de medios de comunicación serios y fiables, ¿no? Bien porque la información, o sea, cuando una información comienza diciéndote una fuente secreta, pues ya en este contexto creo que tenemos que tener todas nuestras alarmas encendidas y decir, a ver, un momento, o sea, ese primer elemento de la tormenta perfecta, ¿no? Estamos ante algo absolutamente desconocido, por lo tanto, no tiene sentido que las fuentes sean secretas, o sea, digo, no. Entonces, creo que esa conducta personal, ¿no? de valorar de quién me envía esto, ¿no? Y una vez que sé que quien me lo envía tiene una cierta autoridad, quién es la autoridad que está hablando aquí, ¿no? Y por qué habla de esto. Y la información, y a veces hacer una pequeña búsqueda en Internet cuando algo nos ha llamado la atención, ¿no? Ha hecho saltar nuestra alarma personal de, uy, esto suena demasiado exagerado, creo que no está de más, ¿no? Por lo tanto, controlar la cantidad de información a la que accedemos, también las fuentes de la información de las que nos nutrimos, o sea, tener un mínimo control de calidad personal sobre, ¿no? Y creo que es saludable, ¿no? Dice, mira, yo voy a seguir estos 2 medios de referencia o estas 3 fuentes de información y ya está, ¿no? O sea, y creo que también, y en tercer lugar, añado una cosa más que tiene más que ver con el bienestar personal. En tercer lugar, creo que es bueno reconocer que nosotros, bueno, no sé, quizá en la audiencia que me escucha hay epidemiólogos o virólogos o personas, ¿no? o sanitarios que han tratado, ¿no? durante todos estos meses a los enfermos y tienen muchísima información sobre. Pero la realidad es que yo, por lo menos, como ciudadana, ¿no? que no me dedico a estos temas y que simplemente intento estar informada, lo que sí sé es que no sé. O sea, no sé. Entonces, en una conversación con amigos, con familiares, intentar evitar convertir nuestras experiencias personales o nuestras opiniones personales en argumentos universales. Es decir, no contribuyamos nosotros a esa ola de desinformación con otras personas que quizá no tienen los mismos recursos que nosotros para informarse bien o para chequear las fuentes, ¿no? Y a veces, esto lo he dicho mucho en estos últimos meses, ¿no? Convertirnos en agujeros negros de la desinformación. O sea, cuando a nosotros llega un bulo o algo que nos huele a bulo o una información que dices, esto tiene una pinta malísima, no difundirlo, ni siquiera por si acaso. Ay, es que igual, o mira qué divertido. No, o sea, no, un agujero negro, aquí la información va a morir. Por lo menos por lo que en mi parte, a mí me corresponde, va a morir, ¿no? Y luego, por la parte del bienestar personal, sí que creo que es interesante, ¿no? En esa relación que antes decía, ¿no? De la cantidad de horas dedicadas a la pantalla y esa mayor sensación de malestar. También diversos estudios que se han publicado estos últimos meses ponen de manifiesto que frente al efecto nocivo que puede tener estar muchas horas en la pantalla y a veces no tenemos más remedio porque estamos teletrabajando o es la manera que tenemos de estar en contacto con familiares o con amigos, hay varios elementos que nos pueden ayudar a contrarrestar ese efecto, ¿no? El primer elemento es hobbies. Tener un hobby, ¿no? Que a ser posible no requiera el uso de la pantalla. Uno puede salir a correr, uno puede pintar, alguien puede cocinar, ¿no? Pero tener un hobby que aprendemos a desarrollar, ¿no? Y que alimentamos y que no requiera la concurrencia de la pantalla. La segunda medida que muchos expertos recomiendan es el tiempo de sueño adecuado. Esto, sobre todo en el caso de los niños, de los más pequeños, es muy importante, ¿no? Pero asegurar que aquí uno puede decir, bueno, es que si estoy muy inquieto no puedo dormir. Efectivamente nos puede pasar, ¿no? Y ahí es un círculo vicioso que tenemos que romper de alguna manera. Pero descansar, o sea, asegurar que tenemos nuestras 7 u 8 horas de sueño o 9 en función del metabolismo de cada uno, también nos ayuda a protegernos frente a un uso excesivo de las pantallas. Y por último, ¿no? Por tanto, los hobbies, el tiempo de sueño y por último, se me ha ido el santo al cielo, perdonadme, ¿no? Pero sí, por último también el tener tiempo de calidad en las relaciones sociales, ¿no? O sea, las buenas relaciones sociales donde no hablamos del coronavirus, sino de, oye, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿No? Oye, mira, te voy a contar un chiste, voy a contar una anécdota que me ha pasado ayer. Bueno, esas relaciones sociales se han manifestado también como un buen antídoto ante ese tiempo adicional de pantalla que estamos dedicando, ¿no? Ya para terminar, no quería acabar sin decir algo sobre el papel de los medios y qué creo que podemos, en este caso, como me dedico a estudiar los medios, ¿no? Y
creo que los medios de comunicación comenzaron, ¿no? Y podemos decir que en la mayor parte de lo que hemos visto ha sido un trabajo excepcional por parte de los profesionales de la información, que se han convertido también en trabajadores esenciales, ¿no? Satisfaciendo esa necesidad de la audiencia de saber qué estaba pasando, intentando entender las claves de lo que estaba pasando. Creo que una cosa que sí los medios sobre la que deben reflexionar, ¿no? Es también dónde está el límite entre lo que la audiencia pide y lo que la audiencia necesita, ¿no? O sea, a veces la audiencia siempre ha pedido más, y a veces dices, no, el papel de los medios no es darle a la audiencia lo que la audiencia pide, sino lo que la audiencia necesita. Y esa es una responsabilidad que requiere una cierta interpretación, una cierta distancia, y a veces en la línea de lo que decía antes, el más no siempre es mejor, ¿no? Y a veces, ante la duda, también los medios, veíamos que en menor medida, pero también los medios han podido dar pábulo a esos bulos, ¿no? que luego se han manifestado, pues quizá en algunos casos, como nefastos incluso para la propia salud pública, ¿no? Y creo que ese es uno de los aprendizajes que los medios pueden hacer cuando se trata de cubrir estos eventos que, como digo, nos han pillado a todos por sorpresa, han sido extraordinarios y de la que me parece que todos tenemos mucho que aprender, autoridades sanitarias y políticas, medios de comunicación y, por supuesto, cada uno de nosotros como ciudadanos y como ciudadanas. Bien, yo hasta aquí, si os parece, sería mi intervención también para dar lugar y tiempo a preguntas. Sí, muchas gracias, Charo. Ha sido como muy ilustrativo toda tu exposición y muy fácil de seguir. Y bueno, y ahora pues para generar un poco de debate vamos a dar paso a los demás compañeros de Sarauzón. Y bueno, por recordar un poco unas perlas que has ido subrayando a lo largo de tu intervención, pues por un lado teníamos la definición que daba la Organización Mundial de la Salud sobre la infodemia, ¿no? Que es la sobreabundancia de información, que puede ser exacta o no, ¿no? Que a veces es que hace difícil que la gente encuentre pues, fuentes dignas y fiables y de crédito. Luego también estabas hablando sobre la tormenta perfecta, ¿no? Todo el cúmulo de acontecimientos que se han dado, ¿no? Pues para que estemos en esta situación y estemos tan abarrotados de información, ¿no? Uno era el tema en particular, que era el peligro externo desconocido, ¿no? Entonces también pues, ha generado que la ciencia o los científicos hayan generado un montón de papers, decías, ¿no? O que no han pasado por esos filtros de calidad. También la incertidumbre sobre las medidas para hacerle frente, que han sido también luego pues medidas drásticas tanto de confinamiento como la reducción de movilidad y otras limitaciones que hemos tenido a nivel de nuestras libertades. Y luego, pues en casa, que hemos estado todos conectados a la pantalla, ¿no? Bien sea para trabajar, para entretenernos, relacionarnos, informarnos. Luego también has estado explicando sobre el estudio de 10.000 personas que se han hecho en 9 países de habla hispana y, bueno, sobre todo al final usamos las pantallas para comunicarnos, entretenernos, trabajar o estudiar, organizarnos y comprar y también pues para cotillear, ¿no? Que también esto es deporte nacional, no solo aquí, sino en muchos lugares. De media también, pues me ha extrañado mucho que dijeras que nos pasamos o nos hemos pasado en el confinamiento más duro durante 9 horas delante de las pantallas y eso es algo que da que pensar, ¿no? Que esas horas de dedicación a la pantalla, pues tiempo de dedicación que no le dedicas o a estar con tu familia, a atender otras cosas o leer o otro tipo de actividades. Y lo que ha dado lugar es a que, pues, a mayor exposición en pantallas, pues mayor malestar personal que ha podido sentir la gente. Y bueno, que también hemos pecado de ilusos en cierto aspecto, ya que hemos pensado que toda la información que se nos ha dado pues era bien intencionada, ¿no? Y bueno, que aquí entra en conflicto también toda esta proliferación de bulos y de desinformación que han llegado a nuestras pantallas, ¿no? Que al final son cosas que parecen verdad, son pseudo verdades, ¿no? Pero que con una intención que se quiere engañar y sobre todo en temas de ciencia, ¿no? Con respecto a la enfermedad, de entendido y sobre política, ¿no? Esos dos son un poco han sido los temas más abundantes en cuanto a la difusión de bulos, ¿no? Que se han hecho a través de, sobre todo, de redes sociales. Hemos visto claramente que WhatsApp ha sido uno de los medios, vamos, que de largo
gana en difusión respecto a otras plataformas, ¿no? Pero bueno, Twitter también ha estado ahí, Facebook en cierta medida y bueno, pues los tipos de bulo al final son pues, bromas, exageraciones, descontextualizaciones de comentarios, ¿no? Sacados de contexto y sobre todo pues engaños, ¿no? Pues para generar cierta opinión o bueno, y al final se han utilizado también pues muchos perfiles falsos para darle mayor consistencia y mayor proliferación a todo este tipo de mensajes pues con alguna intención. Y bueno, y luego al final de todo, pues dabas unas pautas, ¿no? Para ser más críticos y estar más bien informados, ¿no? Por un lado, pues la mesura que nos auto dejamos de tener esa frente a la cantidad de información que consumimos, ¿no? Asegurarnos también que las fuentes que consumimos pues son adecuadas o fiables y bueno, y luego también saber que mi opinión no es una verdad universal, ¿no? Eso me ha quedado, o sea, no convertirnos en agujeros negros de determinadas informaciones. Esta frase me ha gustado mucho. Y bueno, y luego esta plataforma de las pantallas, pues dabas también unas pequeñas pautas y luego el papel de los medios, ¿no? Que, bueno, que no, al final me he quedado con el resumen de más no siempre es mejor. Y bueno, pues teniendo esto de contexto, compañeros, pues José Mari, te puedo dar la palabra y puedes lanzarle tu primera pregunta a Charo. Sí, sí, buenas tardes. Me han encantado las reflexiones que nos has aportado y quería orientar la pregunta o la cuestión hacia el ciudadano, ¿no? Hacia un ciudadano responsable. O sea, lo que pasa es que el marco en el que estamos es como muy complejo, ¿no? Por un lado, bueno, se ha producido una demanda inesperada, ¿no? Enorme, una gran demanda. Tú señalabas la dificultad de discriminar las fuentes con autoridad, las fiables, etcétera. Si a esto añadimos un cierto analfabetismo digital, o sea, un medio que no dominamos muy bien. Y por último, metemos en la coctelera una situación social que venimos viviendo desde hace varios años ya, que es una crisis institucional. Las instituciones no son de fiar. El escenario en el que queda el ciudadano para actuar de una manera responsable, la verdad es que no es fácil. ¿Cómo lo ves, Charo? Sí, vamos, me encanta la pregunta. Creo que has descrito otra tormenta perfecta, ¿no? O sea, digo que es verdad, ¿no? La que, claro, nosotros en esa tormenta perfecta nos hemos visto como ciudadanos en un barco, ¿no? Donde nosotros íbamos pues a trabajar, ¿no? O porque este barco me llevaba de mi casa a ver a mis abuelos o porque tal, y no sabemos quién está al mando, no sabemos si hay alguien al mando, no sabemos si el que está al mando se ha dado cuenta que hay una tormenta, no sabemos nada, ¿no? Y entonces, ¿y yo qué hago, no? Entonces, efectivamente, creo que sobre todo este último punto que señalabas, ¿no? De esta crisis institucional que llevamos sufriendo mucho, ¿no? Y que afecta a los gobiernos, afecta a las grandes instituciones, también a los medios de comunicación, ¿no? Y que hace que efectivamente dices, bueno, sí, tienes que ser crítico y tienes que saber, ¿no? En quién te... Pero dices, vale, ¿y yo? ¿Y basándome en qué? Porque lo que me dice la sociedad es que tengo poco en lo que confiar. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en el análisis que haces. Yo diría que una de las consecuencias a las que asistimos en estos últimos meses es a fiarnos más de las fuentes de información más cercanas, ¿no? También de los medios locales en este caso, ¿no? O sea, al final el medio local, por lo menos en lo que se refiere a la información que nos afecta a nosotros, ¿no? Y esa persona o esas personas que desarrollan ese medio local no dejan de estar también implicadas, ¿no? En las consecuencias de la propia información que generan, ¿no? De una manera mucho más inmediata. Y creo, no sé, se habla ya de una cierta emergencia del periodismo local de nuevo, ¿no? Y creo que esto es una buena noticia, ¿no? Entonces, bueno, eso quizá puede ayudar, ¿no? Y ojalá, ¿no? Ayude a reforzar esas marcas locales de medios, locales o regionales, ¿no? O sea, más cercanas. Creo que la mayor cercanía del medio genera, ¿no? más confianza en los ciudadanos y bueno, me parece que quizá empezar por ahí, ¿no? O sea, decir, oye, ¿en qué medios locales, ¿no? Y cómo cómo reclamo que esos medios locales sean más fuertes, ¿no? Bien a las administraciones públicas, bien a las empresas que los promueven, ¿no? Creo que esa dieta saludable de medios
debería tener, ¿no?, un poco de local, un poco de nacional y un poco de global, ¿no? O sea, ¿no?, en el porcentaje adecuado, ¿no?, pero que no sea solo, no, lo ha dicho el New York Times o lo ha dicho la CNN o lo ha dicho El País o El Mundo, genial, pero también, o sea, a veces, ¿no?, ¿qué dice, no, la radio de mi pueblo? ¿Qué dice el periódico de la comarca? ¿O qué dice, no? Digo, porque a veces esas fuentes pueden ser, digo, pueden tener también, no sé, pueden generarnos más confianza, ¿no? No sé si esto responde a tu pregunta, José Mari, ¿no? Si de alguna manera. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Si me permites, añadiría otro elemento, ¿no? ¿Cómo superamos eso, ¿no? La dinámica alocada de esta sociedad del instante, ¿no? En el que todo ya ahora, ¿no? Y necesitamos las respuestas científicas ya. Necesitamos las pautas ya. Necesitamos, además, externalizando todo, ¿no? O sea, que nos digan, ¿no? O sea, apelamos a las normas, ¿no? O sea, todo nos tiene que venir normado, la responsabilidad personal, el criterio personal del ciudadano responsable, informado, etcétera. Es como si desistiéramos de ello, ¿no? Este aspecto del ya, ¿no? La sociedad, la vorágine del instante, ¿no? Sí, en esto efectivamente la tecnología ha tenido un papel muy protagonista, o sea, en hacer emerger esta, ¿no?, esta búsqueda de la gratificación instantánea, ¿no? De necesito, lo que dices, ¿no?, necesito saberlo ya, o sea, no es, no, déjame 2 semanas, no, 2 semanas, ¿qué me estás contando? Necesito una respuesta ya. Y dices, bueno, pues es que el virus ha aparecido ayer, no te puedo dar una respuesta hoy, ¿no? Y ya, entonces, si tú no me la das, busco quién me la dé, ¿no? Igual lo que me da es falso, pero como me la ha dado, pues con eso me quedo, ¿no? Entonces, creo que efectivamente es una deformación a la que la tecnología ha contribuido y está contribuyendo notablemente, y de la que tenemos que ser conscientes. Y eso también nos debería llevar, o creo que sería bueno que nos llevara a desarrollar pautas de uso de las pantallas más conscientes. No quiero poner otros adjetivos, ¿no?, pero sí más conscientes. O sea, que seamos conscientes de lo bueno y lo menos bueno y lo malo que genera en nosotros el uso que hacemos de las pantallas, ¿no? Y específicamente del móvil, que es la que nos acompaña a todas partes, ¿no? Gracias. Bueno, pues pasamos a una siguiente contertulia. Por ejemplo, Ana Belén, si quieres puedes lanzar tu pregunta hacia Charo. Sí, Charo. A ver, aprender a pensar, filtrar información y elegir dónde informarme pocas veces ha sido tan importante como ahora, ¿verdad? Has estado comentándonos sobre los bulos, sobre las desinformaciones y cómo nos agrede esta desinformación. Es que yo creo que hay también más cosas. Por ejemplo, me pasa a mí me agrede la información hueca. Y muchas veces en la información, a mí me pasa que observo informativos que están dando varias veces vueltas a la misma noticia. Nos enseñan un resumen, luego nos dan una aclaración, ponen el micrófono en una persona y están diciendo 3 hasta 4 veces la misma información. Este es un periodismo, no sé, como poco trabajado y poco elaborado, y esto lo estamos viviendo, como además estamos tanto delante de las pantallas, pues yo me siento francamente, intentamos escapar. Lo que pasa es que, bueno, vas de un canal a otro y te encuentras con la misma repetición de los modelos informativos, no hay muchos que salgan de estos modelos. ¿Cómo podríamos pedir que no se nos informe de esta manera? Que queremos una información exacta, veraz y no repetitiva, porque están todo el rato enseñándonos el plano de la furgoneta que se está quemando de la derecha y de la izquierda, pues que además no una, sino 5 veces en el rato que estamos observando. Qué poco trabajada está esa información, ¿no? A mí eso me parece también hastío, por lo menos. Sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no? Y me parece un punto súper interesante. Mientras te escuchaba pensaba que de la misma manera que como pautas de uso personal es bueno, ¿no?, que tengamos esos hobbies y que hagamos otras cosas para luego enfrentarnos de una manera más saludable a esta sobreexposición a las pantallas, creo que sería una buena práctica por parte de los medios entender que la audiencia necesita
otras informaciones, ¿no? Y que a veces en esa media hora o 35 minutos informativo tengo que dar cuanta más información posible sobre muchos temas y no, como dices tú, ¿no? Hurgar ahí en la herida de esto y entonces sobre esto, ¿no? Te enseño la imagen, luego te enseño la que ha grabado un usuario por la calle y luego al político de turno que dice una cosa y al político de turno que dice la contraria y entonces, y al final estás 20 minutos informativo con un único tema y lo único que ha contribuido es a generarte más desasosiego. Dices, ostras, esto, ¿no? esto se va al garete, ¿no? O sea, esta sociedad se va al garete. Y la realidad es que luego cuando nos asomamos a otras fuentes informativas, a quizá medios más locales, o sea, a mí esto me pasa, ¿no? A veces cuando leo el periódico, ¿no? El Diario de Navarra o el Diario de Noticias, ¿no? el diario, ves noticias que dices, esto es súper interesante, ¿no? O sea, pues hay un grupo de vecinos que ha hecho no sé qué, un grupo de... Dices, hombre, sí, hay vida más allá de las furgonetas quemadas, hay vida más allá de la batalla por las vacunas o hay vida más allá de... ¿no? Están pasando un montón de cosas, ¿no? que me interesan como ciudadana y que además me dan otros motivos, otras cosas sobre las que pensar, ¿no? Y luego cuando vuelvo a esos temas que creo que sí que pueden ser importantes, lo hago con otro espíritu, ¿no? Con un espíritu más sosegado. Entonces creo que es bueno, si tenemos oportunidad o si tenemos la responsabilidad también, ¿no? por el puesto que ocupamos o de hacer llegar esta sensación o esta necesidad a los responsables de los medios, tanto públicos como privados, me parece que es bueno que lo hagamos, ¿no? O sea, que creo que a veces los medios se están convirtiendo un poco como hacen seguidismo, ¿no? Seguidismo de lo que hacen otros medios y seguidismo de lo que interpretan que la audiencia quiere. Y aquí es donde viene esa reflexión que hacía antes, ¿no? Sobre lo que la audiencia quiere o lo que la audiencia necesita, que a veces son dos cosas distintas. A veces la audiencia parece querer más Isla de las Tentaciones todo el rato. Y dices, pero ¿es lo que necesita la audiencia? ¿No? O sea, una nueva edición del debate de la Isla de las Tentaciones, o quizá podemos proponer otro plan para la audiencia, ¿no? Entonces eso es más arriesgado, es quizá menos seguro, pero también creo que es un ejercicio más responsable de esos medios, ¿no? Públicos. Pero estoy de acuerdo contigo y con tu apreciación, ¿no? Y que a mí también me produce hastío esa información, ¿no? Pues ya está, ¿no? Ya me lo has contado, ya no le des otro... ¿no? Es que no, más, en este caso, más tampoco es mejor. O sea, ¿no? Más perspectivas no añaden más calidad o más profundidad, sino simplemente más. Más es solo más, ¿no? Gracias, sí. Nada, bueno, Gaby, pues adelante con tu pregunta para planteársela a Charo. Buenas tardes, Charo. En relación con lo que has comentado, yo que soy un consumidor de información, tomo nota de la importancia de la mesura, la información, de las fuentes fiables, de no difundir noticias que no tienen buena pinta. Pero este fin de semana se han producido dos noticias que son importantes y quería comentarlas porque para demostrar que dificultan cómo asimilamos nosotros la noticia. Primero, ha habido una reunión en Florida con Trump en la que se ha presentado a sus seguidores del Partido Republicano y ha sido una reunión esperpéntica, pero real, pero cierta. Se ha producido, por otra parte, otra noticia de una entrevista que le ha sido hecha a un expresidente del Estado español, del gobierno español, el sábado, en la que ha dicho una serie de cosas relacionadas con el tema del 11M. En el 11M parece que se mintió deliberadamente porque si se decía la presumible verdad afectaría a las elecciones que se iban a celebrar 3 días más tarde. Ayer, ese expresidente, dijo que un periodista muy reconocido ahora, que estaba al frente de un periódico, de una emisora, y contribuyó a esa noticia. En cambio, ese periodista dice que el que ha dicho esto ayer miente como un bellaco. Digo yo, ¿cómo podemos discernir lo que es cierto, lo que es falso, con lo difícil que nos lo ponen? Sí, totalmente de acuerdo. Yo, fíjate, mientras te escuchaba pensaba, no escuchando. O sea, a veces también o sea, una persona que efectivamente ha tenido un papel clave en el sentido de que fue el presidente del Estado durante unos cuantos años,
pero ese papel ha pasado. Él ya no tiene una participación activa en la vida política española, aunque puede tener más o menos influencia en determinadas corrientes de su partido o de otras, o sea, nadie se lo niega porque efectivamente eso puede ser así. Pero al final también es a quién damos el altavoz, ¿no? A quién, y eso es una decisión a veces, en primer lugar, de los propios medios, ¿no? De a quién damos, ¿no? Y a quién damos, aquí es cuando pensamos hay un concepto que quien me escucha y sabe de información sabrá enseguida identificar, que es el concepto de la autoridad epistemológica, ¿no? La autoridad que reconocemos a la persona que habla, ¿no? Entonces, esa autoridad epistemológica que reconocemos a un premio Nobel cuando habla de algo que sabe y lo que nos está contando, entendemos que es verdad porque es una persona que tiene una carrera y tiene unas evidencias en las que me puedo fiar. Claro, ¿qué autoridad epistemológica atribuimos al expresidente de Estados Unidos o qué autoridad epistemológica atribuimos a esta persona política, a este político al que te refieres, ¿no? Claro, esa también es una decisión, en primer lugar, repito, de los medios y en segundo lugar también, creo, de los ciudadanos individuales, que creo que en este caso concreto al que te referías del 11M, me parece, también en el caso de lo que ha pasado en el Capitolio y de la respuesta del gobierno anterior americano a la crisis del COVID, creo que ya tenemos elementos suficientes como para, oye, ¿que queremos escuchar lo que dicen? Fenomenal. Ahora, reconocer en esas palabras autoridad epistemológica. Hombre, me parece un poco aventurado, porque esto es lo que siempre se dice, no te fíes de lo que dicen, sino de lo que hacen, ¿no? Entonces, en este caso, creo que ambos, aparte de hablar, han hecho muchas cosas y me parece que ahí lo que tenemos que acostumbrarnos es a no tomar el face value, ¿no? el valor nominal de lo que dicen, sino a contrastar lo que dicen con lo que han hecho o lo que hicieron, ¿no? Y ahí sacar ese balance, ¿no? Y me parece que tenemos mucho acceso a saber lo que hicieron y a contrastar lo que nos dicen que hicieron con lo que realmente hicieron, ¿no? Entonces, quizá por ahí, ¿no? Es donde veo una ventana, ¿no? Para ese usuario más crítico o que quiere ser más crítico. Decir, vale, genial, oye, además lo dice muy bien, lo dice muy bonito y lo dice con un plano de cámara, lo que sea, ¿no? Pero dices, vale, pero entre lo que dices y lo que haces, ¿qué distancia hay, no? Me parece, ¿eh? No sé si esto responde algo a tu inquietud, Javi. Sí. Bueno, pues me están entrando también preguntas del público y te planteo una de ellas, que es a raíz de los tipos de bulos que estabas describiendo, sobre los engaños que decías que tenían sobre todo el origen internacional, promovidos por bots o a través de perfiles falsos. Uno de los espectadores que está siguiendo ahora en directo esta sesión nos está diciendo qué grupos pueden estar detrás de esas campañas, ¿no? ¿Quién puede financiar esas actuaciones? Bueno, esto es un tema súper apasionante, es un tema en el que ahora mismo se está poniendo mucho interés por parte de los organismos internacionales. La propia Comisión Europea está muy interesada en este fenómeno. Conocemos, como datos ya conocidos, y decía, ¿no?, que había como dos ámbitos de bulos, los bulos sobre salud y los bulos sobre política. Vamos, es conocido, notorio y público el protagonismo de los bots y de los hackers rusos en determinados acontecimientos políticos, ¿no? en el caso de la política española. Entonces, ¿qué intereses puede tener Rusia en apoyar determinadas causas, ¿no?, relacionadas con Cataluña o relacionadas con extremismos de un lado o de otro, ¿no?, de izquierda o derecha? Bueno, yo creo que esto es una opinión estrictamente personal, pero creo que siempre se ha aludido, ¿no?, a un cierto interés de Rusia por desestabilizar las democracias europeas, porque a Rusia no le beneficia una Unión Europea sólida y unida y estable, sino que se puede ver más beneficiado de que haya grietas en esa unión, ¿no? Bueno, podemos pensar que esa puede ser una de las causas, probablemente haya otras que tenga que ver simplemente con el mercenario, ¿no? De quien me paga, pues aquel a quien me paga lo hago, ¿no? Y como si lo hago a través de bots españoles me pueden perseguir las autoridades en España, pues lo hago a través de otro país donde las autoridades tienen otros intereses y entonces lo puedo conseguir, ¿no? Bien,
creo que, o sea, digo, no siempre sabemos quién está detrás, no siempre sabemos qué intereses persiguen. A veces incluso puede haber los propios bulos respecto a quién está detrás, ¿no? Yo me refiero al de Rusia porque está demostrado y hay más evidencias en este caso, pero sí sé porque tengo acceso a algunas investigaciones en curso, que es uno de los ámbitos de investigación ahora mismo, ¿no? Y es identificar quién está detrás y también, en la medida de lo posible, cuáles son esos intereses que les mueven, ¿no? Bueno, pues para finalizar te lanzo la otra pregunta que nos ha llegado de una espectadora, ¿no? Que lo plantea tal que así. Buscamos información fácil, pública, diaria. ¿Cómo podemos influir en los medios públicos, pues digamos aquí en el país, pues como en EITV, para minimizar o incluso anular las opiniones personales? O sea, porque dice que cualquiera que puede acceder al micrófono en EITV puede salir en la televisión. ¿Podemos limitar o eliminar que nos den la noticia como si fuera la opinión de una persona? Lo plantea así. Bueno, sí, o sea, yo creo que es muy interesante esta pregunta también y yo distinguiría como dos cosas, ¿no? En primer lugar, los medios públicos, los medios de naturaleza pública, tienen todos sus mecanismos establecidos, ¿no? De defensor de la audiencia, ¿no? Y creo que es nuestra responsabilidad también denunciar o alertar de esas conductas o de esas maneras de hacer periodismo, ¿no? Que nos parece que no son constructivas o que son tendenciosas en algunos casos, o que efectivamente, ¿no? el periodismo declarativo, ¿no? Donde ponemos el micrófono, ¿no? La alcachofa a alguien y lo que dice, eso es la noticia. Y dices, bueno, no, habrá que contextualizarlo, habrá que darle una contrarréplica, habrá que ponerlo, ¿no? Entonces creo que o sea, los medios públicos son nuestros, no son de nadie porque sean públicos, sino son nuestros. Y creo que tenemos también la obligación de contribuir a su calidad, ¿no? Con quejas razonadas o con propuestas razonables, ¿no? Y luego otra cosa que hacía referencia la persona que hacía la pregunta, ¿no? Que es buscamos información accesible, pública y a veces gratuita, ¿no? Claro, también aquí hay o sea, estamos asistiendo a malas decisiones tomadas por las empresas periodísticas, en este caso hablo de las privadas, no de las públicas, que hace 25 años, cuando comenzó el periodismo en Internet, consideraron que la información iba a ser una commodity y que no iba a valer nada, no tenía valor. Claro, esto ha contribuido a la larga a la descapitalización de muchas empresas periodísticas que se han visto obligadas a enormes reestructuraciones, sobre todo de personal, que ha implicado sobre todo la salida de personas muy formadas, más mayores, que supuestamente no, evidentemente tenían un mayor coste laboral, en este caso para la empresa, y eso ha dejado a las empresas sin talento, ¿no? Y sin historia y sin experiencia. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia de esto? Que la buena información cuesta dinero. Cuesta dinero, como cuesta dinero muchísimas otras cosas. Entonces, a veces plantearse pagar por una suscripción a un buen medio o contribuir a un medio, creo que también es un acto de responsabilidad ciudadana, porque de verdad, o sea, si no contribuimos al sostenimiento de los medios, no vamos a poder tener acceso a buena información, porque de verdad que hacer ese buen periodismo, ¿no? Que no sea vacío, como decía antes, se decía antes en una pregunta, ¿no? Sino de verdad de calidad, tiene un coste. Tiene un coste y creo que ese coste, si no queremos estar sepultados bajo muchísima publicidad, que también puede contribuir a ese coste, pero no queremos probablemente que solo sea publicidad, pues también puede requerir nuestra intervención, ¿no? Bueno, compañeros, no sé si os queda alguna pregunta más para poder decirle a Charo como última reflexión o... Natalia, ¿me permites una cosa a raíz, en relación con esto? Charo, ¿qué opinas tú o cómo lo ves que estos días he leído que el presidente de Google, aludiendo a lo que has dicho de que en un principio la información fue gratis, se dieron cuenta de que estaban en un error y decía que era posible que se creara una especie de Spotify para la noticia escrita? ¿Sería posible? Sí, efectivamente. Justo esta mañana hablaba de este tema, he hablado con alguien y hemos estado comentando o sea, yo creo que sería, para el ciudadano, sería perfecto
Perfecto, porque tú puedes tener eso, pues oye, la sección de internacional de este medio, la sección de medicina o de esa sociedad de este otro, la sección de, o sea, para el ciudadano sería perfecto. Y creo que hay algunos medios, sobre todo lo que desde un punto de vista más académico se conoce como los medios nativos digitales, los medios que han nacido ya directamente en Internet, que probablemente pueden ser más propensos a entender esta lógica, mientras que los medios, los legacy media, ¿no?, los grandes medios tradicionales, quizá pueden ser más reacios porque tienen miedo a que su marca se diluya en ese contexto de ese Spotify de los medios, ¿no? Respecto a Google, sin más, una última apreciación. El otro día hablaba con una experta británica que conoce mucho el mundo de los medios y me decía, claro, no deja de ser curioso que los medios de comunicación, y en España, de hecho, tuvimos un affair tremendo, ¿no?, los editores de medios con Google, ¿no?, hasta el punto de que Google se dejó de prestar ese servicio de Google News, ¿no?, porque no se llegó a una cosa, Google no quería pagar a los editores, cosa que ahora se ha empezado a hacer en Australia, ¿no?, cosa interesante. Decía, no, hay mucha queja por parte de los periódicos respecto a Google, pero luego muchos medios recurren a Google para implementar muchas soluciones y luego también les piden financiación para sus proyectos. Entonces, en cierta medida, yo el otro día me preguntaba hasta qué punto esto no es un caballo de Troya, ¿no? O sea, no está entrando Google en las redacciones de los medios, conociendo el intríngulis, conociendo las maneras de hacer, y luego, digo, pues Google no deja de ser una empresa tecnológica con muchísimos intereses muy diversos, ¿no? Y hasta qué punto esto va a asegurar o no, pienso en este caso en la salud democrática, en el pluralismo, en la diversidad de los medios, ¿no? Pero creo que es muy relevante, ¿no? O sea, yo como ciudadana pagaría por un Spotify de los medios. Como profesional o alguien que estudia, ¿no?, los medios, entiendo las reticencias que puede haber y creo que, al menos en nuestro contexto inmediato, estamos lejos de que eso pueda suceder, ¿no? Pero desde luego, yo como ciudadana me parecería fantástico. Bueno, compañeros, pues tenemos que ir cerrando y despidiendo a Charo. Bueno, Charo, pues muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Lo que sí que nos gustaría es enviarte un pequeño recuerdo de parte de todos, a ver si se me ve en pantalla ahí, ¿vale? ¡Qué chulo! Es la toalla de Zarauz, lo pinta Ángel Uranga, ¿vale? Que es una reproducción digital y están todas. Sabemos que te gusta mucho Zarauz y venirte por aquí, bueno, para que tengas un recuerdo nuestro y también de Zarauz, pues allí contigo, que te lo mandaremos a la facultad. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Sí, a ti por estar con nosotros esta tarde. Y bueno, pues a los espectadores también recordaros que en nuestro siguiente evento tendremos a Víctor Oroz, que él es viceconsejero de Agricultura y Pesca y Política Alimentaria, ¿vale? Que nos hablará del impacto de la pandemia en el consumo y la energía, que seguro que despertará el interés de todos nosotros. Eso será el próximo martes 16 de marzo a las 7 de la tarde en nuestros canales habituales en Internet. Y bueno, pues sin más dilación, oye, pues Charo, despedimos a Charo y a todos los colaboradores que han participado en esta sesión en directo online. Y muchas gracias, pues, por compartir vuestro tiempo con nosotros. Y bueno, si queréis decir algo antes de dar por concluida la sesión, pues José Mari, te cedo la palabra, luego Ana Belén, Gabriel y luego cierras tú, Charo. No, vale, muchas gracias, Natalia. Me parece que es un auténtico privilegio contar con colaboraciones como la tuya, Charo, porque en el fondo tratamos, y tú nos ayudas, nos has ayudado mucho a avanzar hacia esa ciudadanía responsable, activa, consciente, no dormida, sino con criterio, con responsabilidad. Y nos hemos acercado hoy a un par de temas, primero en la infodemia y luego en el papel de los medios de comunicación, de enorme interés y que afecta a toda la ciudadanía. Lo único que podemos hacer, y ese es el objetivo de Zarauzón, no es decir ni proponer a nadie lo que tiene que hacer, sino ofrecer información para que cada uno libremente y conscientemente y responsablemente pueda tomar sus propias decisiones y actuar según ellas.
en la medida en que tú nos has ayudado esta tarde, que es importante, agradecerte de corazón. Eskerrik asko, Charo. Bienvenida a Zarautzen. Seguro que volvemos a contar contigo en algún momento. Gracias. Muchas gracias, José Mari. Gracias, Charo. Nos has permitido esta tarde traer un tema que es importante y que ha sido muy importante y está siendo en estos momentos en los cuales las reuniones físicas, las tertulias, el compartir un café y el abrazarnos son complicadas y está sustituyendo a muchos de esos momentos de ocio y de información. Y bueno, traer esa posibilidad a hablar con nosotros hoy esta tarde y ver distintos ángulos de este tema es algo que tenemos que agradecerte y bueno, presentarlo aquí para que nos vean y nos escuche el que quiera acercarse a nuestras plataformas. Gracias, Charo. Muchísimas gracias, Ana Belén. Agradecerte tu colaboración y a ver si entre todos conseguimos que más sea siempre mejor. Me apunto. Me ha gustado ese lema. No, muchísimas gracias de verdad a todos. Muchísimas gracias a Zarautzen en primer lugar por la invitación. Muchísimas gracias a José Mari, a Ana Belén, a Gabriel. Gracias también a Fernando, que ha estado detrás en todo el apoyo y el soporte técnico haciendo esto posible. De verdad que estoy muy impresionada, gratamente impresionada por la enorme profesionalidad de este evento, tanto desde la parte técnica como de la parte de contenido. O sea, aquí, ¿no?, con 3 sparrings de lujo, haciendo preguntas importantes e interesantes que nos han permitido tener, creo, una conversación para mí, desde luego, muy estimulante y os agradezco muchísimo la oportunidad. Y quería agradecer de una manera muy particular a Natalia la invitación y el interés por participar aquí, a Natalia, a la que conozco desde hace muchísimos años y a la que creo que puedo llamar mi amiga, y tengo muchísimas ganas de darle un abrazo y de poder pasear con ella por la playa en Zarauz. De momento me conformaré con esa réplica digital de la playa, pero solo durante un rato, aviso. Y me quedo con esto que decía Gabriel al final, ¿no? O sea, creo que es verdad que, y vinculándolo con algo que decía José Mari, ¿no?, de esa audiencia activa y consciente, creo que tenemos que ser todos conscientes de que tenemos que trabajar para que más sea mejor. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos. A todos los que nos habéis seguido durante esta interesantísima charla de hoy. Seguiremos informando sobre nuestros próximos eventos en nuestra página web en zarauz.org. Muchas gracias y hasta la próxima. Espérate, Agur. Hola.